A pesar de los pesares, México está en un proceso de recuperación económica. Eso dijo el presidente López Obrador al terminar la Jornada Nacional de Sana Distancia, con 31 de 32 estados todavía con el semáforo en rojo, y un llamado del gobierno de México a reactivar al país sin olvidarse de las medidas de sana distancia. El presidente dijo que la caída de la economía mundial por la pandemia no nos tumbó del todo. Veamos el contexto. En mensajes publicados en sus redes sociales este fin de semana, el presidente López Obrador habló de la recuperación económica del país y el regreso a la llamada nueva normalidad. Citando datos de Bloomberg, señaló que ya se está apreciando nuestra moneda, pues ya se ubica en 22 pesos, luego de alcanzar casi los 25.71 pesos en abril, 7 pesos más que en enero. Otro de los signos de recuperación económica que citó es el precio de la mezcla mexicana de petróleo, que recuperó valor al ubicarse la semana pasada en $29, luego de caer 117%. También destacó la recaudación que aumentó 100,000 millones de pesos de enero a mayo respecto al mismo periodo de 2019. Este 1 de junio el mandatario inició una gira para inaugurar los 4 tramos del Tren Maya, supervisar el avance de la refinería de Dos Bocas y el de otras grandes obras de infraestructura. Señaló que el Tren Maya generará 80,000 empleos este año y 150,000 en el 2021, beneficiando a los habitantes de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Señaló que el país necesita ir normalizando las actividades productivas para mejorar la economía popular y familiar y garantizar el bienestar de la gente. También pidió a sus adversarios no comer ansias y que en el 2022 se hará la consulta para revocar su mandato, donde la gente podrá decidir si quieren que continúe o no en la presidencia del país hasta el 2024. Punto y contrapunto. A la gente, ¿quieres que continúe el presidente o que renuncie? Primer punto a discutir esta noche, y hoy nos acompaña desde la remota distancia Sara Snap. Ella es maestra en políticas públicas y activista. ¿Cómo estás, querida Sara? Bienvenida de regreso. Creo que no nos oye todavía. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia, como cada lunes y miércoles. ¿Cómo estás, querida Lisa? Muy bien, encantada de iniciar la semana con ustedes. También nosotros. Alfredo Lecona, activista y analista. ¿Cómo estás, querido Alfredo? ¿Qué tal, Genaro? Buenas noches a todas y todos. Y Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Buenas noches, muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Todo bien. Oye, bueno, a ver, empezamos contigo. ¿Cómo ves este regreso a la nueva normalidad? El mensaje optimista del presidente en torno a la recuperación económica del país, esta gira que ya realizó el presidente, incluso celebrando el Día de la Marina. ¿Cómo lo ves? Pues primero me parece que cualquier autoridad va a tratar de resaltar en un momento en el que se necesita llevar a cabo, implementar planes de recuperación económica y que todo el mundo está en esas, van a resaltar siempre los elementos positivos y las fortalezas que tiene un país para comenzar este proceso de recuperación económica. Creo que no es poca cosa el hecho de que el peso es una de las monedas de todo el mundo que mejor rendimiento ha tenido en los últimos días. Se está recuperando poco a poco, el barril de petróleo también se ha recuperado, poco a poco en ese sentido los índices macroeconómicos que tanto le gustan medir al ala neoliberal del país, pues se van restableciendo algunos indicadores y hay que rescatarlo. Yo creo que es bastante positivo el asunto de que el peso se esté recuperando. Ya en el sentido más profundo de la recuperación económica, tuve chance este fin de semana de platicar con varios compañeros, compañeras, delegados regionales del gobierno federal de distintas regiones del país, distintos municipios, y hay un proyecto que me parece muy interesante y que yo no había podido verbalizar hasta ahora, es el de la recuperación de la economía comunitaria. Todas las familias que están siendo beneficiadas por algún programa social, ahí en donde viven esas familias también se le están dando microcréditos a pequeños comercios, a empresas familiares, para que puedan, no es para que subsistan durante estos momentos, es para que puedan actualizar sus mecanismos de acuerdo a la nueva normalidad, que no sabemos cuánto va a durar o si ya sea permanente, pero que puedan establecer mecanismos para que no dejen de proveer de sus insumos, de sus productos, de su comida, de sus servicios, de lo que sea, a las familias, a las comunidades, y creo que eso ha sido muy importante y va a ser mucho más importante todavía en lo que viene post cuarentena. Ese ejercicio de recuperación de la economía comunitaria será
en la apuesta de la 4T lo que pueda salvar a la economía nacional. Ahora se está haciendo un modelo distinto a aquel cuando se recuperaban se recuperaban con dinero público a las grandes empresas que estaban en crisis y que planteaban que gotearía la riqueza de arriba hacia abajo. Ahora el planteamiento del presidente es: no dejemos que muera de hambre la población, y ahí en la base social que se recupere la capacidad adquisitiva, y de ahí va a ir subiendo poco a poco por el bien de todos, primero las personas pobres, es el planteamiento, y creo que en ese sentido están haciendo un trabajo muy arduo, que obviamente como la visibilidad siempre es dirigida hacia las grandes empresas, aquí en lo comunitario no se ve tanto, al menos en medios masivos de comunicación. Sí. Creo, siendo también honesto, que hace falta profundizar un planteamiento, un proyecto para atender a las medianas empresas, a la clase media, para que también tengan certidumbre en este plan de recuperación económica. Pero al menos ahorita lo que yo pude ver, recoger del planteamiento de economía comunitaria, claro, creo que es bastante adecuado y está funcionando muy bien. Bien. ¿Coincides con este panorama bastante optimista de Eder, querida Elisa? ¿Estamos ya de plano empezando a ver la recuperación económica o es algo que todavía está muy lejos en el horizonte? Pues yo rescataría los datos que sacó el INEGI el día de hoy sobre la encuesta telefónica de ocupación y empleo, en donde justamente lo que nos habla es de una pérdida de 2 millones de empleos formales y más de 10 millones de empleos informales para el mes de abril por el tema de la epidemia, por el tema de la pandemia de COVID-19. Es una encuesta que lo que demuestra precisamente es que hemos tenido el mayor crecimiento de la desocupación de la población económicamente activa desde que se registran estas encuestas, ¿no? Que tenemos crecimientos muy importantes, no solo contra el mes anterior, sino también contra los abriles de años anteriores, y que precisamente esta rápida transformación del mercado laboral mexicano, precisamente por el golpe de COVID y la ausencia justamente de medidas estructurales que lo que pudieran haber es salvado justamente esos empleos de alguna manera a través de los estímulos contracíclicos que no le gustan a Eder, pues es que el golpe es mucho más grande de lo que se quiere ver, y que a pesar de que podemos contar con los programas sociales del presidente, pues los programas sociales o las transferencias directas no sustituyen la ocupación, no sustituyen el empleo, y por lo tanto tampoco sustituyen en el largo plazo la certeza sobre el ingreso y la capacidad de las familias de recuperarse, digamos como de manera definida, ¿no? Había en la prensa de hoy, yo no sé si tuvieron oportunidad de leerlo, pero justamente Roberto Samarripa hacía un recuento bien interesante sobre personas de clase muy baja, ¿no? Que decía un trabajador de 50 años con un crédito de una casa que se hundió en un socavón, que hoy en día ya perdió el empleo, que su esposa ya perdió el empleo, que ya están en precariedad incluso alimentaria, y que lo que están haciendo es pedir precisamente la posibilidad de no pagar esos créditos de Infonavit frente a una luz de condiciones económicas negativas, pero sin necesariamente medidas realmente que puedan ayudarles a superar esa precariedad sin tener que dejar de trabajar. Nosotros lo que hemos impulsado, más allá de que los programas sociales de alguna manera bien implementados siempre nos han gustado, es el tema del ingreso vital, y ese ingreso vital pues ojalá transite y pase bien en las cámaras legislativas con el apoyo tanto de la bancada mayoritaria como de las oposiciones. Claro. Lecona, ¿cómo lo ves tú? Ave de mal agüero, optimista, ¿cómo estás? A ver, acabamos de ver justo lo que pasa, una estampa de lo que pasa en el panorama nacional. Eder, como lo hace el presidente, nos viene a poner un discurso sobre la mesa, un supuesto proyecto o proyectos comunitarios que yo lo escucho de él, pero no tengo la menor idea de dónde está plasmado eso, dónde se le está invirtiendo, dónde se está desarrollando proyectos de esta naturaleza para que ese sea el planteamiento de la reactivación de la economía. Y por el otro lado, pues Lisa nos está poniendo las cifras de acuerdo a lo que la ETOE, esta encuesta mencionada del INEGI, nos pone hoy, que no es
desatendido esta problemática con las medidas insuficientes que ha adoptado el gobierno y que nos está rebasando por muchos lados. Recalco de estos datos que decía Lisa, las 12 millones de personas que dejaron de recibir un salario en el mes de abril, las 10 millones, 11 millones casi de personas que tenían empleo informal y que lo dejaron de tener. Pasamos de 31 millones a 20 millones de personas en abril. Esos son los verdaderos números, esa es la realidad y es claramente insuficiente lo que ha hecho el gobierno, lo que ha propuesto el presidente López Obrador hasta el momento. Dice que hay que ver si hay un plan para reactivar la clase media, para ayudar a la clase media. Pues creo que el presidente ha sido muy consecuente con su declaración en su informe aquel de hace un mes, un par de meses, ya no sé ni cuánto tiempo ha pasado, diciendo que no iba a haber más de lo que ya se estaba planteando, no hay un ánimo de hablar, pero eso sí, en su idea y en su discurso, en el mantener lo que él sabe hacer para gobernar, porque parece que si no hay confrontación, parece que si no hay esta provocación, no puede gobernar, pues ahora anda de gira por el país, porque lo que quiere es eso, que nos mantengamos o criticándolo o no de sus giras, de su tren Romo, su tren Maya y 20 cosas más, para no hablar de estos datos, de este tipo de cosas, de este semáforo rojo, este rojo del que está pintado el país, mientras ya se habla de una nueva normalidad. Y háganme el favor, de rebrotes. Hoy dice el presidente, si hay rebrotes, o sea, se habrá acabado el brote para que haya un rebrote, pues otra vez volverían a cerrar si es necesario. Pues ¿cuáles rebrotes? ¿Cuál es la realidad en la que el presidente quiere inscribir su nueva normalidad? Pues claramente pues hay mucha ficción y hay mucho discurso y la verdad y lamentablemente poca acción. Sara, ¿tú cómo lo ves? Sigues en Veracruz, me imagino, o no sé si estás aquí en la Ciudad de México, pero ¿cómo estás viendo el panorama que está prácticamente ya a esta etapa en la que estamos entrando del regreso a la nueva normalidad? Sí, pues creo que más bien esto todavía estamos como apenas acercándonos a una normalidad que no creo que es la nueva, sino que todavía la mayoría de la gente se están quedando en casa. La mayoría de esas 12 millones de personas que no tienen su trabajo ahorita no han regresado a trabajar. Y lo que no estamos midiendo, bueno, estos números que Lisa y también Alfredo han mencionado son muy importantes porque estas personas no están buscando nuevos trabajos porque no pueden, saben que no hay. Entonces no se refleja en la tasa de desempleo de la misma forma porque justo ellos no pueden salir a buscar un nuevo trabajo. A nosotros sin duda nos ha llegado llamadas de personas que siguen en búsqueda de algo para el día a día porque las personas creo que también que han estado pagando a las trabajadoras domésticas o que han estado, ya lo están dejando de hacer y eso es algo muy importante porque entonces también como esta idea de que uno va a seguir pagando y las empresas van a poder seguir pagando a sus empleados y que el puesto de jugos va a poder seguir pagando a esas personas aunque no están vendiendo jugos, ¿hasta qué momento? Entonces también creo que todavía hace falta y vemos que en los estados se están tomando diferentes decisiones, ¿no? Entonces, en San Luis Potosí sí están arrancando de nuevo con el sector automotriz, pero en Puebla todavía no. Y esto vamos a ver como un crucigrama del país sin saber exactamente. Cada estado va a estar tomando esos pasos y creo que entonces vamos a ver esta desigualdad saliendo mucho más en diferentes estados. Sí estoy de acuerdo con el tema de que parece que el presidente no sabe, no tiene las herramientas necesarias para gobernar, sino que sigue en campaña y esto de la gira lo demuestra, porque no ha podido realmente ser la voz y la persona que está liderando esto, sino que siempre al ataque o respondiendo a ataques en su contra. Entonces, eso sí me preocupa. Y en esta nueva normalidad salió un estudio del Banco Mundial sobre algunos países y México estaba hasta abajo en la posibilidad de, por ejemplo, trabajar desde casa por la falta de infraestructura. Entonces, aunque empecemos a decir que pueden... Sí. Que no existe acceso a esos servicios, ¿no? Necesarios. Claro. Eder, a ver, tienes oportunidad de cerrar este bloque. Coincides después de haber escuchado a tus compañeros, no todos presentan este panorama tan optimista como el que ves tú y como el que ve el presidente. A mí me gustaría, en efecto, que ya estuviéramos realmente en la antesala de una recuperación económica,
pero pues esa fluctuación del peso que ha estado así de inestable a lo largo de todo el año, a mí no me indica que ya estamos a punto, digamos, de recuperar. La realidad del peso fue a partir de que... Que bueno, que más es lo de menos, lo del peso, digo. Bueno, pero sí hay un indicador ahí muy interesante, porque en realidad desde que Andrés Manuel López Obrador entró al gobierno federal, se ha mostrado una recuperación constante del peso, y en el momento en el que eso se interrumpió fue por la crisis global producto del conflicto por el precio del petróleo. Fuera de ese momento, ahorita, por ejemplo, estamos otra vez en esa tendencia que se debe a una política administrativa distinta de federal, una política económica diferente, en donde paulatinamente estamos viendo que el peso va recuperando terreno respecto al dólar. Eso yo creo que es un factor y es un indicador de que las cosas, con la moderación que caracteriza en temas económicos al presidente, están avanzando bien. También me parece que es lógico como que haya ciertas incertidumbres, es comprensible que de repente, sobre todo, insisto, en las clases medias haya como cierto temor. Hay que apostarle a mucho diálogo, a mucha comprensión, y también la otra circunstancia, decía Sara, sobre el vendedor de jugos, etcétera. Sí. Esos vendedores, esos pequeños negocios no han cerrado, no han dejado de vender, y sobre todo ahora en el contexto de la cuarentena, yo cada tercer día salgo en mi bicicleta a la colonia a comprar las cosas para la cuarentena del resto, y la verdad es que yo veo abiertos los pequeños comercios de comida, de jugos, de los insumos básicos para comer. Siguen abiertos, no han cerrado. Y a ver, tenemos que hacer una pausa, pero te quieren contestar tanto Sara como Lecona. A ver, Sara y luego Lecona. Pues nada más que sin duda no están vendiendo lo que antes vendían, lo que era posible cuando todos estábamos en la calle a todas las horas. Y también mi preocupación es con estos empleos que el presidente dice que está generando con el Tren Maya y con diferentes proyectos, y que si esos realmente son empleos que van a tener una duración más largo que ese proyecto, o si se van a quedar solo durante la construcción de ese proyecto. Entonces, estamos generando industrias y empleos que sí pueden tener una duración. Por ejemplo, con el Tren Maya, el Tren Maya lo que va a garantizar es que los productores del sureste mexicano, que antes tenían que pagar un montón de dinero para poder trasladar sus productos, ahora lo van a hacer con un costo preferencial, porque les van a dar preferencia por vivir en la región para que puedan estar trasladando sus productos. Eso ya es un apoyo concreto a la economía comunitaria también. Y ahora Lecona también te quería contestar. Sí, a esto que dice Eder, de que él en su colonia ve que la tiendita y el jugo no cerró, pues por favor, eso habla exactamente de lo insuficiente y que ha sido el apoyo del gobierno para que esa persona que vende jugo... Habla de un control de la pandemia muy responsable. Uy, sí, porque cuando tenían todos que estar, cuando todos teníamos que estar en nuestras casas, si tuvieran un ingreso mínimo vital, si hubieran aplicado medidas como las que propuso la propia gente de la 4T, no tendrían la necesidad de estarse exponiendo en pleno tiempo de pandemia. Bueno, habla también de una poca vigilancia por parte de las autoridades. Donde yo vivo sí está casi todo cerrado, y seguramente en cada ciudad la historia es muy distinta y en cada pueblo la historia es muy distinta, ¿no? En los poblados de México todo prácticamente estaba abierto y siguió abierto, digamos, durante toda la pandemia, y eso no quiere decir que esté bien. Pero bueno, hacemos una pausa. Al regresar, la Secretaría de Energía, Rocío Nale, rechaza conflictos de intereses en un contrato de obra con la refinería de Dos Bocas. Y con esto sigue la polémica tras la publicación de un acuerdo con nuevas reglas para empresas de energía renovable. Con este tema volvemos a Punto y Contrapunto, no te vayas.